Ya. Hola, buenas. Esto va a ser una cápsula de métodos numéricos, ya que algunas secciones o carreras que tienen EDO tienen métodos numéricos y o sea, otras no. Por ejemplo, civil, informática y geoinformática tiene EDO y métodos numéricos, pero mecánica no tiene solamente ecuaciones diferenciales para ingeniería. La diferencia es que lo que ven ellos como serie de potencia y todo eso, nosotros no lo vemos y vemos métodos numéricos. Entonces, esta cápsula va dirigida para los que ven métodos numéricos, más que nada. No sé cuántas veces dije métodos numéricos, pero dije esta vez. Antes de partir, explicando qué es el método de Euler, el método de Runge-Kutta 2 o Runge-Kutta 4, hay que saber cómo guardar valores dentro de la calculadora. Por ejemplo, en esta foto de acá, que mi calculadora ya tiene par de años ya, porque es heredada, claramente, eh, yo puse el número 0,5, 0,5 mejor dicho. ¿Qué pasa si quiero usarlo sin escribir 0,5? Lo que tengo que hacer es apretar el botón Shift, mal color, Shift, y donde dice STO, que se refiere a Storage, lo aprieto. Entonces, ¿qué va a dar? Va a dar lo siguiente. Bajo, bajo. Se va a colocar arribita, al lado de la M. Se va a como prender, por decirlo de alguna manera. O se va a quedar como en colores o iluminado. La... De verdad está sucio. No lo limpié. Se va a quedar como prendido la palabra storage. ¿Qué quiere decir eso? Que está listo para guardar un valor dentro de una variable. ¿Y cuáles son las variables posibles? Las siguientes. Tenemos A, tenemos B, tenemos C, tenemos D, tenemos E, tenemos F, tenemos X, tenemos Y. Incluso M, si no yo. Entonces, ¿cómo accedemos a esas variables? ¿Cómo guardamos ahí? Ustedes pensarán que hay que apretar alfa, ya que está en rojito, y colocar A y B. La cosa es que no. Se puede hacer directamente apretando el botoncito, el cual corresponde a B, o a C, o a D. Entonces, yo aprieto cualquiera de estas tres variables, o sea, cualquiera de estas variables, por ejemplo, voy a apretar la A. ¿Y qué pasa cuando aprieto la A? Me voy a lo siguiente. Uy, no se mueve. ¿Se dan cuenta? Va a quedar como que el 0,5 lo guardé en A. ¿Se dan cuenta? Así que es un medio, es lo mismo. ¿Y qué pasa si yo quiero usar o quiero ver qué valor tiene ese A? Ahora sí, aprieto alfa y luego aprieto alfa y al apretar alfa se va a quedar, va a aparecer una A como ennegrecida al lado de la M. ¿Qué quiere decir eso? Que la calculadora está lista para apretar cualquier funcionalidad que pueda ser usada con alfa. Por ejemplo, todo lo que está en rojito. ¿Ya? Entonces, yo guardé el 0,5 en A. Entonces, ¿qué pasa si yo aprieto alfa más A? Me va a quedar acá, ¿cachai? Y ese A me lo va a tomar como un medio. Y ese es el valor que yo guardé en A. Esto va a servir mucho para métodos numéricos, ya que hay que sí o sí utilizar todos los decimales que nos dan. ¿Qué pasa si truncamos? Está malo el ejercicio, lamentablemente. Y los profes se fijan mucho en eso, los ayudantes igual. Tienen una pauta, la cual tiene un valor en específico que tiene que dar, o al menos ¿cómo decirlo? No, tiene que ser un valor en específico. Entonces, esto es como lo primordial para poder empezar a, a realizar ejercicios con métodos numéricos. Entonces, ahora voy a dedicarme a explicar Euler. Ya para la grabación, para poder preparar las cosas. Ahora sí, volví. Ahora tenemos los siguientes métodos numéricos. Vamos a tener Euler, vamos a tener Runge Kuta 2 y vamos a tener Runge Kuta 4. Los cuatro buscan aproximaciones de valores. Por ejemplo, quiero buscar la aproximación de la función en 1,2, ¿cachai? En 1,4, en 0,4. Entonces, ¿qué va haciendo? Los métodos numéricos van a ir iterando hasta llegar hasta ese valor. Se ve enredado, lo es un poco, pero con el paso a paso se va a entender claramente. Entonces, tenemos que Euler. Antes de explicar Euler, tenemos que tener en cuenta que nuestra ecuación diferencial, nuestra y', por ejemplo, en este caso, va a ser igual a una función de x, y. Ya no va a ser así como, por ejemplo, una función del plano, no va a ser una función de variables separables, sino que va a ser directamente una función x, y. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nos pidan reemplazar en la función, no va a ser reemplazar
en la solución de la E2, sino que va a ser reemplazar en la misma E2. Por ejemplo, tengo la E2 y por X más Y cuadrado. Entonces, no tenemos que buscar la solución de esto para poder reemplazar, sino que tenemos que reemplazar aquí mismo. Ahora voy a explicarlo de mejor manera. Vamos a tener a Euler. Euler va a tener la siguiente formulita. Voy a dejar anotado aquí en azulito que la E2 va a ser f de x, y. Entonces, Euler va de la siguiente forma. Vamos a tener una y más uno, que va a ser, por ejemplo, que si partimos iterando del 0 y igual 0, va a ser y1 va a ser igual a tanto. Y, y, o y, mejor dicho, más h, f de x, y, y. Ahora, ¿qué significa todo esto? Primero que nada, tenemos que saber qué es la h. H son los pasos que uno tiene que dar para poder ir iterando. ¿Y cómo se obtiene el h? De la siguiente manera. Vamos a tener una recta donde vamos a tener un valor de A y un valor de B. Entonces, digamos, quiero llegar a la aproximación en dos pasos. Vamos a tener un paso de acá y otro paso acá. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro valor de h, por ejemplo, va a ser la resta entre B menos A dividido en la cantidad de pasos que tomo. Por ejemplo, si, ¿cómo decirlo? Si B vale 4, por ejemplo, partimos del A igual 0 y B igual a 4, va a ser lo siguiente. 0, 4. ¿Y cuántos pasos dio? Dio 1 y dio 2. Entonces N vale 2 en este caso. ¿Y cuánto valdría H? H sería 4 menos 0 partiendo 2. Entonces H vale 2. Esta es una manera de calcular H. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces no nos da la cantidad de pasos y uno tiene que asumir cosas, pero en todos los ejercicios que he visto yo de métodos numéricos, siempre nos dan el valor de H. Nos pueden dar, por ejemplo, 0,1, 0,2 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa aquí? Los métodos numéricos trabajan con valores iniciales, o sea, con los problemas de valores iniciales. Voy a mover esto al ladito un poquito, para que quede más bonito. Entonces, los valores que tenemos que tomar en cuenta en un principio son los de PBI. Por ejemplo, podemos tener i igual 0, 1. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando x0 es 0, entonces y0 vale 1. Y aquí vamos a poder ir iterando, ¿ya? Quizás siendo un poco más enredado, pero con la práctica se va a entender. Y con entender solamente Euler, vamos a entender los demás métodos numéricos. ¿Por qué? Porque mientras más ordenado sea uno y entienda el paso a paso de cómo ir iterando, va a ser mucho más rápido. A mí me costó en un principio, vi hartos videos, pero después caché que la iteración siempre es la misma, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Queremos llegar, por ejemplo, voy a partir al tiro con un ejercicio tipo prueba. De hecho, lo hice en la guía del Edo Lineales. Voy a buscarlo de un momento. Ahora sí volví. Ya. Tenemos la siguiente Edo. Voy a borrar esto para que no se confunda. Aquí me falta explicar también que la iteración de X, o sea, mi X va a aumentar para poder seguir iterando con el XY más H. Ahora sí, puedo explicar todo esto a partir de un ejercicio. ¿Y cuál es el ejercicio? El siguiente. Tenemos que la EDO es Y' es igual a 1 más Y t en este caso, porque puede ser t o x, puede ser y depende de t, y depende de x, como sea. Siempre se va a trabajar de la misma manera con el siguiente valor inicial. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Lo que hay que hacer es lo siguiente. Tenemos que, hay que encontrar la aproximación de,
anotar aquí en azulito, de I en 1,2 o 1,2. Ya. Ahora sí, vamos a empezar a iterar. Sabemos que nuestra I0, ¿cierto? Va a ser 2 cuando X0 valga 1. Entonces, ¿se dan cuenta? Podemos al tiro empezar a reemplazar en esta formulita de acá. Voy a volver a anotarla más abajo. Uy, de hecho, anotar aquí el late. Abajo. ¿Qué no? Ahora, ¿cuál es el valor de h que nos dan? En la misma prueba me dicen que h es igual a 0,1. Y ya esto nos da una idea hasta qué valor tenemos que llegar. Si, por ejemplo, x0 es 1, h, h es igual a 0,1 y tenemos que llegar a 1,2, ¿cómo aumentamos el x? Con esta formulita. Nos dicen, por ejemplo, aquí que cuando i vale 0, x1 va a ser x0 más h. Cuando aquí i vale 1, que x2 es igual a x1 más h, ¿cierto? Entonces, uy, pues se lo engaño. Entonces aquí tenemos que ir reemplazando. Este x1 lo obtenemos de acá y este x0, el que nos dan al principio. Entonces, le doy que diré, o sea, la primera aproximación o iteración quería de la siguiente manera. Y 1, vamos a empezar con i igual 0. I igual 1 va a ser i igual 0 más h por la función evaluada, ojo, en x0 y 0. Esto de acá nos dice que nuestra función, que en este caso vendría siendo la edo, esta edo, o sea, esto de acá, donde f de x, y va a ser 1 más y partido en t, o en este caso también puede ser y partido en x, como uno lo quiera ver, pero si nos dicen que y depende de t, tiene que ser una t, vamos a tener que reemplazar los valores de acá, acá. Por ejemplo, si dice que x vale 1, y vale 2, decimos que y2 t1, 1 partido en 2 es, o sea, 2 partido en 1 es 2, más 1 es 3, entonces lo multiplicamos por h, y luego multiplicamos por h, le sumamos de nuevo el valor inicial, y tenemos la iteración de i1. Para que se entienda mejor, hay que hacer ejercicios. Y ahora se lo voy a explicar de mejor manera. Un momentito. Ahora sí. Primero que nada, vamos por partes. Tenemos el valor de h, ¿cierto? Que es 0,1. Tenemos valor de i0, que es 2. Entonces, vamos a reemplazar primero en la función el valor de t inicial. Entonces, t inicial es igual a 1, ¿cierto? Más 1 más i de 0, que vale 2, ¿cierto? ¿Y t de 0 cuánto vale? T de 0, en este caso este. T de 0 ¿cuánto vale? T de 0 vale 1, ¿cierto? 1. Entonces, nuestra f en t0 y 0 va a valer 3. ¿Ya? Entonces ya tenemos esta parte. Esto vale 3. Ahora hay que multiplicar esto por h. ¿Y h cuánto vale? 0,1. Y luego hay que sumarle el i inicial. ¿El inicial cuánto vale? 2. Entonces, esto es 2. Y ahora voy a volver a sacar mi calculadora. 0,1 por 3. Esto es 0,3. 2 más 0,3. Y esto es 2,3. Y 1. Después vamos a volver a usar i1. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a guardarle una variable. Como se lo expliqué anteriormente, le doy a Shift, donde dice STO, y ahora aprieto cualquiera de las letras que están en rojo.
A, B, C, D, E, F, I o M. Yo voy a usar A. Entonces, mi valor de I1 va a estar en A, para que no se me olvide. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Aumenté Y, tengo que aumentar X también. Para aumentar X, si, no, si se acuerdan, es, voy a anotarlo en otro color, aquí abajito. Aumentar X es X1, XY más 1, ¿cierto? Es igual a XY más H. Si Y igual 0, porque partimos con iteración, Y igual 0, X1 va a ser X0 más H. X1 va a ser X0, que vale 1, en este caso este, perdón, más 0,1. Entonces, T1 va a ser 1,1. Ahora este también lo vamos a guardar. 1,1 va a ser, voy a guardarlo en B. De la misma manera, Shift Storage B. Entonces ahora mi 1,1 va a estar en B. ¿Y ahora qué hay que hacer? Hay que volver a iterar, porque tenemos que encontrar Y evaluado en 1,2. Ahora podemos encontrar Y igual evaluado en 1,1. Pero no, no necesitamos eso, necesitamos seguir iterando. Entonces, ahora si Y vale 1 y 2 va a ser y 1 más H por F evaluado en T1, y 1. Y ahora se dan cuenta la razón por la que yo guardé valores es porque tengo que usarlos con todos los decimales. Si no lo uso con todos los decimales va a quedar muy mal, así demasiado. Entonces, la misma de lo que tenemos arriba es F, X, Y, es 1 más Y partido en T, ¿cierto? Esto es una X, una T. Lo que hay que hacer ahora es evaluar F en T1 y 1. Esto es 1 más y 1, que en este caso lo tengo guardado en A, dividido T, T1 mejor dicho, que lo tengo guardado en B. Ahora sí, usamos la calculadora. Podemos usar directamente los valores de A y B, como les dije, apretando alfa y la letra que usamos. Si por ejemplo A, apretamos alfa A y nos aparece directamente. Y si quieren confirmar que el valor que tiene es el correcto, le dan a igual y tiene que aparecer el número que guardaron anteriormente. Entonces la EDO es 1 más A partido en B. Uy, ¿y ok? Ahí sí. Entonces nos da un decimal muy grande. Y ese decimal muy grande, sí o sí tenemos que usar todos los decimales. Da hasta el momento da un decimal periódico, eso quiere decir que es infinito. Entonces sí o sí tenemos que usar los infinitos decimales que nos dan. Y ahora este valor lo voy a guardar en, ¿cómo decirlo? Lo voy a guardar en una nueva variable que se llama C. Entonces, Shift Storage lo guarda en C. Ahora ese decimal muy grande está guardado en C. Todo esto lo tengo en C. Y ahora, para poder encontrar I2, va a ser I1 más H por C. Como sabemos, I1 está guardado en A, ¿cierto? H siempre va a ser 0,1 por C. Y ahora vamos a calcular esto de la misma manera. Para volver a utilizar las variables que guardamos, tengo que usar alfa y la letra donde aparece. Por ejemplo, si quiero usar A, alfa A más 0,1 por, si quiero usar C, tiene que ser alfa C. Y ahora me vuelve a dar un decimal muy grande. Da 2,6099999. Entonces, otro periódico. ¿Y qué pasa? Ese resultado lo voy a guardar en D. Storage D. Entonces, este resultado lo voy a guardar en D. Entonces, resulta que tenemos que encontrar la aproximación en X 0,2. O sea, en Y 1,2, ¿cierto?
Ahora, ¿qué nos falta? Tenemos que aumentar x. ¿Y x cómo se aumenta? De la siguiente manera. X y más uno es igual a, en este caso es t i más h. Y en el caso, estamos en la iteración con i igual 1. Entonces, t2 va a ser t1 más h. Y t2, como tenemos t1 guardado en b, va a ser b más 0,1. Y esto es 1,2. Ahora, ¿qué pasa? Quizás ustedes van a creer que hay que realizar otra iteración con este nuevo valor de t, pero resulta que no. Cuando decimos aproximaciones, lo primero que hay que hacer es iterar x, aunque no lo usemos en principio, y después iterar y. Yo lo hice al revés para poder explicar cómo se hace el método numérico. Pero primero iteras x en este caso, pero no lo usas en la primera iteración. Lo usas solo en la segunda. Después, cuando vuelves a aumentar x, no lo vas a usar en la primera iteración, sino que en la segunda. Pero no es necesario utilizar la segunda. No, espera. Lo primero que vamos a hacer es iterar x. Aumentamos x. Tenemos que encontrar x1, pero ese x1 lo vamos a utilizar en la iteración cuando igual a cero. Después aumentamos x para encontrar x2, pero no vamos a usar ese x2 cuando aumentamos la iteración en i igual a 1. Ahí se entiende mejor, creo. Entonces, cuando llegamos al valor de t2 y no lo usamos en la edo, pero aún así vamos a encontrar la aproximación. Es enredado, sí, pero con el paso a paso se tiene que entender. Voy a tratar de explicarlo de mejor manera. Si aumentamos x, aquí perfectamente hubiéramos aumentado x primero, a pesar de no usarlo. La cosa es que va a llegar un punto en el que aumentamos los dos al mismo tiempo. Y cuando llegamos a x2, el valor de i2 va a ser el resultado de nuestra aproximación. Si llegamos, tenemos que hacer tres pasos, el valor de x3, o sea, el valor de i3 va a ser nuestro valor de la aproximación, sin haber utilizado el x aumentado. Eso es. Entonces, la aproximación en i2 va a ser lo que está guardado en d, que en este caso es 2,6090909 y así sucesivamente. Es un número periódico, un número infinito. Entonces hay que dejarlo así. Si te preguntan, por ejemplo, en esta pregunta decían, ¿cuál es la aproximación? Voy a buscarla. Aproxime y 1,2 usando el método de Euler con H01 y así sucesivamente. Entonces, literalmente, con dos pasos lo encontramos. Voy a anotarlo así como para que 2,609090909, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es Euler. Ahora voy a tratar de explicar Runge Q2, pero es básicamente lo mismo. A ver, voy a ponerle pausa a la grabación. Y ahora sí, antes de seguir con el otro método numérico, en esta pregunta también nos pedían el error. Si no me equivoco, es el error absoluto. Eso se calcula de la siguiente manera. Voy a verificar que esa sea la pregunta correcta. O quizás nos piden solamente el error. Y el error se puede calcular. Ah, no, el error absoluto cometido. Voy a anotar la fórmula del error. La fórmula del error absoluto. Estoy grabando, ¿cierto? Sí. La fórmula del error absoluto es la siguiente. Vamos a tener el error absoluto. Bueno, tener en rojito. Va a ser igual a valor absoluto, para que se llama error absoluto, de entre el valor real y el valor aproximado. El valor aproximado es el que calculamos acá, que lo tenemos guardado en D, ¿cierto? Y el valor real se calcula reemplazando el 1,2 en la solución general. La solución general la calculé en una EDO pasada, de hecho, en la ayudantía pasada, y la voy a buscar, que se me olvidó cómo era. Listo, la encontré. Ojo que para calcular el valor real tenemos que ya haber obtenido el valor de la constante. En este caso, mi solución, la solución a la que llegué yo en la EDO es, y de t claramente, va a ser igual a t por logaritmo natural de t más 2 por t. En ese caso,
Ahora tenemos que reemplazar el 1,2 en t. ¿Ya? Entonces sería 1,2 por logaritmo natural de 1,2 más 2 por 1,2. Voy a calcularlo. Da 1,2 por logaritmo natural de 1,2 más 2 por 1,2. Y esto me da un valor muy alto, que es 2,618, tanto, tanto, tanto. Y al igual que el anterior, vamos a guardarlo en una variable. Como ya usamos A, B, C y D, voy a guardarlo en E. Ojo, en futuras iteraciones, los valores de A y B en este caso se van a actualizar. Yo no lo hice directamente porque era cortito el ejercicio, pero en el caso de, por ejemplo, en Ruxcuta 2 necesitamos actualizar sí o sí los valores, ahí lo haré. Entonces, este valor lo voy a guardar en E. Shift Storage, E. Y ahora calculamos el valor real. Entonces, esto lo tenemos guardado en E. Vamos a calcular el valor absoluto. Ojo, si entonces si todo da negativo o ser positivo, va a ser, voy a tener E menos D en este caso, y me dio el siguiente valor. Me dio 9,6949, tanto, 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 x 10 a la menos 3. Eso quiere decir que es un, ¿cómo decirlo? Notación científica, ¿cierto? Entonces se corre tres espacios a la izquierda. Sería uno, 2, 3. Entonces sería 0,00. Entonces nuestro valor aproximado sería 0,0096949959, tanto, tanto, tanto. Y este es nuestro valor, error absoluto. Y ahí tenemos listo el ejercicio. Ahora, ¿qué pasa si no hubieran pedido el error relativo? El error relativo se calcula de la siguiente manera. Es error relativo, es el error absoluto partido en el valor real. Y esto es lo mismo que valor absoluto de valor real menos valor aproximado partido en valor real. Ni se les ocurra simplificar valor real con valor real, porque está malísimo. Entonces, esto va a quedar de la siguiente manera. Denme un segundo. Está listo el resultado del valor, o sea, del error relativo, pero lo que me falta es multiplicar por 100, porque va a ser un porcentaje. Entonces, calculémoslo. Voy a guardar este resultado en F, en este caso, y ahora va a ser F dividido en valor real. El valor real que es E. Entonces, lo guardo. Y me da lo siguiente. Me da que, me faltó multiplicarlo por 100. Me da que es 0,37%. Y este es el resultado del error, o sea, del error relativo. Un 0,37% de error. Y eso sería el ejercicio de Euler. Voy a buscar ejercicios de Runge-Kutta, o si no, yo me los invento para poder explicarlo. Si no, lo explico paso a paso, pero lo importante es saber cómo iterar más que cómo hacer los ejercicios, porque si sabía iterar es llegar y reemplazar el laedo y listo. Voy a buscar de un momento. Ahora sí, para el siguiente método numérico, vamos a tener lo siguiente. Ahora vamos a tener que nuestra i más uno, o sea, que nuestro valor de i va a aumentar de la siguiente forma. Va a ser i más un medio k1 más k2, donde k1 va a ser h por la función evaluada en x y, y k2 va a ser h por la función evaluada en x y más h y más k1. Y claramente nuestra x va a aumentar de la siguiente manera. Xy más uno va a ser xy más h. ¿Ya?
Se ve complicado. De hecho, el ejercicio que hice va a ser solamente de un paso para poder explicarlo y ahí sacamos error y todo eso. Entonces, vamos a tener lo siguiente. La siguiente función o edo que voy a utilizar va a ser f de x, va a ser x por y. Recuerden que, recuerden que esto es lo mismo que tener de y de x. Y ahora, ¿qué pasa? Vamos a tener el siguiente PBI, va a ser igual a 0, igual a 1, ¿cierto? Y queremos con h va a ser 0,1, h va a ser 0,1. Y queremos encontrar y 0,1. Entonces vamos a hacer una por iteración. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a ir por partes, mejor dicho. K1, como saben, es igual a h por f de x y, ¿cierto? Y se dan cuenta, esto es una parte del método de Euler. El método de Euler es esto. Y se dan cuenta, es como en la parte derecha del método de Euler. Entonces vamos a partir con i igual 0 para todas las iteraciones. I igual 0 va a ser K1 es igual a h por f x0 y 0, donde x0 va a ser 0 y 0 va a ser 1. Entonces, en nuestra función, reemplazamos este valorcito de acá, o sea, los valores que tenemos acá, los reemplazamos acá. Y se dan cuenta, K1 va a ser 0,1 porque el salto, ojo, no di el salto, va a ser 0,1. Ah, no, sí lo dije. Va a ser 0,1 por la función evaluada en x0 y 0. Entonces, si evaluamos, x0 es 0, entonces 0 por 1. Y esto claramente es 0. K1 va a valer 0. Ahora, vamos a sacar K2. No voy a guardar K1 porque es 0, básicamente, solo por eso. Ahora voy a calcular K2. Va a ser con otro color, con el verde. K2 va a ser h por la función evaluada en xy más h, coma, más y1, no, es y más K1. Entonces, reemplacemos. K2 va a ser 0,1, xy más h, entonces va a ser xy más h es 0 más 0,1, y esto es 0,1. Vamos a reemplazar 0,1 en la función, en esta de acá, 0,1 por esta de acá. ¿Por qué? Porque tenemos que reemplazar y, esta y de acá, con todo esto, con el valor que nos da acá. Entonces, y 0 es 1, claramente, 1 más K1 que es 0. Entonces sería 0,1 por 1. 0,1 por 1 es 0,1 y 0,1 por 0,1 es 0,01. Entonces K2 igual 0,01. Entonces 0,01 es K2. Y ahora tenemos que hacer aumentar el i, ¿cierto? Pero primero, como les dije antes, vamos a aumentar x. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si llegamos a un x que nos dé el valor de la aproximación que buscamos, el resultado o la solución va a ser la aproximación que tenemos de y. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra x1 va a ser x0 más h, ya que estamos en la iteración y igual 0, entonces sería x0, x sub 0 más 1, que es x1, y sería igual a x0 más h. Esto sería x1 es igual a 0, porque x0 vale 0, más h, 0,1, x1 es igual a 0,1.
Entonces, ahora reemplazamos en i, i1, ya que es i más 1. Y como i es 0, sería i1. I0 más un medio de k1 más k2. Entonces, i1 va a ser 1 más un medio de k1 que es 0 más k2 que es 0,01. Si ustedes quieren, guardan este resultado en variables, ya que probablemente no le den números bonitos, y lo más recomendable es que lo guarden en variables. Entonces, vamos a calcular esto. 0,5 o un medio por 0,01 me da, esto me da 5 por 10 a la menos 3 más 1, y esto me da i1 es igual a 1,005. Este resultado sí o sí lo voy a guardar en variable porque quiero calcular el error ahora. Ahora si nos piden el error absoluto, antes de calcular el error absoluto, me estoy trabando mucho, lo siento, pero es que son métodos numéricos. Antes de calcular absoluto, este es el resultado esperado en la aproximación, ya que como les dije, va a depender mucho de las iteraciones. Si eso es una iteración, va a parar cuando lleguemos al resultado que queremos encontrar en la aproximación. Por ejemplo, queremos llegar a la aproximación de 1,2, igual que la anterior. Vamos a iterar hasta la x hasta llegar a 1,2. Y en el valor de la iteración, por ejemplo, si es igual a 3 y x3 va a ser 1,2, el resultado de la aproximación de este valor de x va a ser el valor que obtuvimos en i3. Eso más que nada. Ahora, ¿cómo se calcula el error? Como lo hicimos anteriormente. Vamos a medir el error absoluto. El error absoluto va a ser el valor absoluto de el valor de real menos el valor aproximado, que se calculamos al tiro. Entonces, tenemos lo siguiente. Eh, Vamos a calcular el valor real. Yo me tomé la molestia de calcular la solución de esta EDO, que la tengo acá, ya sea ya con el valor del C, que es Euler x cuadrado partido en 2, ya que la constante dio 1. Entonces, vamos a reemplazar la x y, igual, y de x va a ser Euler x cuadrado 2. Entonces buscamos el valor real. El valor real es reemplazando el valor que buscamos en la aproximación en la solución de la EDO. Entonces tenemos Euler elevado a 0,1 al cuadrado partido en 2. Y esto me da un numerito muy con hartos decimales. Y eso lo voy a guardar en otra variable. Storage. Entonces, el error absoluto va a ser, este valor lo tengo guardado en F, porque recuérdense que se pueden actualizar los valores haciendo el mismo proceso, Shift Storage. Por ejemplo, si tengo un valor en A y quiero guardar otro valor en A, eliminando el anterior, lo guardo directamente así como guardaba al principio, es Shift Storage A, y el nuevo valor se guarda en A. Entonces, como yo tenía usado F, lo reemplacé de nuevo, y aquí es 1,005. Entonces sería F menos 1,005. Y el resultado del error nos dio lo siguiente, 1,252 por 10 a la menos 5. Y esto lo mismo que es 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 5, 2. Y ojo, estos resultados están correctos porque el error tiene que ser muy pequeñito. Así que eso. Y como está positivo, no es necesario tomar el valor absoluto, ya que el valor absoluto de un número negativo es un número positivo y así, ¿cachai? Y eso más que nada es Runch-Kutta 2. Ahora Runch-Kutta 4, voy a buscar la formulita. Ahora sí, volví. Estoy pausando mucho la grabación, pero es para poder encontrar bien las fórmulas. Ahora,
nos queda el último método numérico de los tres que probablemente uno de los tres que pueden preguntar, van a preguntar uno, y entonces de la siguiente manera. El Runge Kuta 4 trabaja de la siguiente forma. Claramente, vamos a iterar x de la misma manera. xy más 1 va a ser xy más h. Pero ahora, para iterar iba a cambiar. Si por ejemplo en el Runge Kuta 2 vamos a tener dos valores de k diferentes, para el Runge Kuta 4 vamos a tener cuatro valores de k. Entonces, y más 1 va a ser y igual y va a ser más 6 k1 más 2 veces k2 más 2 veces k3 más k4. Ahora se preguntan, ¿qué es todo esto? Lo siguiente, k1 va a ser igual que el anterior, como la segunda parte del Euler. Xy más, no, mentira, xy por y, ¿cierto? K2 va a ser h por la función y esta vez va a estar evaluada la parte de x, va a estar evaluada en xy más h partido en 2, coma, y y más k1 partido en 2. Por eso es importante saber los otros para poder proseguir con esto. K3 va a ser la misma función, o sea, la misma h por la función evaluada en xy más h cuadrado, h medios por y más k2 esta vez partido en 2. Ahora, k4 es más simplecita, pero necesitamos acá 3. Va a ser h por la función evaluada en xy más h esta vez, evaluada en y más k3. Y para esta EDO, o sea, para este método numérico vamos a la misma función. Nuestra función va a ser, la función xy va a ser x por y, donde y0 va a ser 1, x0 va a ser 0, nuestra h va a ser 0,1, nuestra solución va a ser Euler x cuadrado partido en 2, partido en 2, y vamos a buscar y en 0,1. Entonces, vamos a empezar a iterar, claramente. Primero vamos a obtener K1. Voy a anotar la EDO aquí en rojito. X por Y. K1, con diferentes colores. K1 va a ser H por la función evaluada en X, Y, ¿cierto? Y vamos a empezar a iterar con Y, uy, perdón. Y es igual 0, ¿cierto? Entonces va a ser 0,1 por la función evaluada en x0 y 0. Entonces, f de x0 y 0 va a ser el PBI que teníamos anteriormente, que es x0 va a ser 0 y 0 va a ser 1. Entonces va a ser 0 por 1. Por ende, esto va a ser 0. Entonces 0 va a ser 0 por, o sea, 0,1 por 0 y esto va a ser 0. K1 va a ser 0. ¿Ya? Y ahora podemos seguir. Vamos a buscar K2. K2, pues se lo convierte en este caso. Va a ser lo siguiente. Va a ser el salto por la función xy más h medio, si no me equivoco. Sí. Y y más k1 medios. ¿Cierto? Entonces, la función, como estamos en y igual 0, va a ser, la en x0 más h medios, coma, y más y0 más k1 medios. En este caso, como k1 es 0, va a ser esto es 0 más h medios. H medio es 0,1 dividido 2.
Esto es 0,5. Y como aquí 0 va a ser 0,5. Igual y 0, 1 más K1 que es 0 partido en 2, 0. Esto va a ser solamente 1. Esto va a ser 1 por 0,5. Por 1, 0,5. Entonces K2 por H ahora va a ser H por 0,5. O sea, 0,1 por 0,1 va a ser 0,005 si no me equivoco. A ver, de un momento. Sí, así es. ¿O no? Wait a minute. Sí, estoy bien, es 0,05. Entonces K2 va a valer 0,05. Este valor lo voy a guardar. No, de hecho es un número chiquitito, así que no lo voy a guardar. K3, va a anotarlo con rojo, va a actuar de la siguiente manera. Va a ser el salto por la función evaluada en xy más h medios, al igual que el anterior. La diferencia es que y va a ser K2 medios. ¿Si no me equivoco? Sí. Entonces vamos a partir con la f. Va a ser, como estamos iterando en igual 0, sería va a ser x0 más h medios igual y0 más K2 partido en 2. Y esto es lo mismo que f 0,1 y yo 2. Esto va a ser x0 es 0, entonces esto va a ser 0,05 más y 0 que es 1, 0 que es 1, más, calculo ahora mejor, 1 más 0,05, 2. Esto me da 1,025. 1,025. Esto lo reemplazamos aquí. Sería 0,05 por 1,025. Y esto me da 0,05125. Entonces, K3 es igual el salto, que en este caso es 0,1 por 0,05125, si no me equivoco. Así es. Uy, 0,1 por 0,05125. Y esto me da lo siguiente. Me da 5. 5 por 1,25. X a la 10 a la menos 3. Entonces, 1, 2, 3. Entonces, K1, o sea, K3, vale esto. Ahora, este valor sí lo voy a guardar. Storage, lo voy a guardar en A. Entonces, esto va a ser A. Y ahora K4 va a ser, voy a anotarlo en negro esta vez. K4 va a ser todo esto. Entonces, la función por el salto y la función evaluada en X y más H y más K3. Entonces, vamos a tomar en cuenta solamente la función. La función va, como estamos x y más h, evaluando en i0 va a ser x0 más h, y0 más k3. Entonces, aquí la componente x va a ser solamente 0,1, ya que el x0 vale 0. Y esto va a ser 1 más k3, y va a ser 1,005125. Entonces, digamos 0,1 por
1,005125 por 0,1. Y esto me da 0,100525. Y esto lo voy a guardar en B. Ya, perfecto. Entonces voy a verificar que lo tengo en B. Voy a verificar el valor que tengo en A. Perfecto. Entonces, ¿qué nos falta? Lo hice bien, ¿cierto? Ah, no, po, aquí me faltó multiplicarlo por el salto. A ver, 0,1 por 0,1005.125. Sí, entonces, esto lo voy a guardar en B. Chip storage, B. Ahí sí. Entonces K4 va a ser 0,01005125. Y ahora sí, podemos aumentar. Primero que nada, vamos a aumentar X, aunque no lo usemos. X1 va a ser X0 más H. Y esto es lo mismo que X1 es igual a 0,1, ya que X0 vale 0 y este vale 0,1. Ahora, como le dije anteriormente, cuando iteramos, cuando llegamos al valor a que hay que reemplazar en Y, a partir de la iteración o el aumento de X, el valor de Y en la misma iteración va a ser el resultado. O sea que, por ejemplo, si aumentamos, buscamos 0,2 y aumentamos X hasta llegar a 0,2, el valor de Y en esa misma iteración va a ser el valor de la aproximación. Entonces ahora, y como encontramos X1 en 0,1, tenemos que encontrar Y1. Y este va a ser el resultado de la aproximación. Entonces Y1 va a ser, voy a copiar todo esto porque es muy largo. Probablemente no se lo pregunten. No he visto ningún control preguntando Runchikuta 4. Lo más probable es que pregunten Euler o Runchikuta 2, pero no he visto Runchikuta 4. Pegar. Ahí sí. Entonces, I1 va a ser I0 más un sexto de K1 más 2K2 más 2K3 más K4. Entonces, vamos a reemplazar cosas. K1 es 0. Va a ser 0 más 2 por 0,05 más 2 por K3, que lo tengo guardado en A, más K4, que lo tengo guardado en B. Y todo esto por un sexto, más 1, porque I0 vale 1. Entonces, vamos a calcular esto primero. Vamos a ir de a poco. Va a ser 0 más 2 por 0,05 más 2 por A más B. Esto me da un valor decimal por 1, un sexto, me da otro valor decimal más 1. Entonces me da el valor de 1,0200, tanto, tanto, tanto. Probablemente tenga más decimales, así que yo lo que voy a hacer es voy a guardarle una variable C. Storage en C. Ahora hay que encontrar, uy, ¿por qué lo borro? Ahí sí. Voy a calcular el error absoluto. Va a ser el valor absoluto del valor real menos el valor aproximado. Ojo, algo que se me olvidó mencionar es cuando llega a la aproximación, tenemos que decir que I en la aproximación que buscamos va a ser aproximado el resultado que nos da acá. Entonces sería como 1,00, o sea, 0,200, tanto, tanto. Esta es la anotación. Te lo olvidó mencionarla antes, pero es bueno, lo bueno mencionarlo al final. Valor aproximado. Lo tenemos guardado en C. Ahora falta el valor real. Vamos a tomar la EDO, o mejor dicho, la solución de la EDO.
va a ser, y de x va a ser Euler a la x cuadrado partido en 2. Entonces, y de 0,1 va a ser Euler a la 0,1, 2. Euler, uy, va a ser 0,1 cuadrado, 2. Y este resultado me da 1,0050001, tanto, tanto. Y esto lo voy a guardar en D. Ya. Ahora el valor real es esto. Es, es D menos lo que tengo en C. Y esto me da negativo. Y me da menos 0,1503, tanto, tanto, tanto. Y como está en valor absoluto, puedo hacer 0,1503, tanto, tanto, tanto. Y se dan cuenta, dependiendo del método, pero buscando el mismo valor aproximado, nos da cosas distintas. Por ejemplo, este nos dio en Rush 4 y este valor nos dio en Rush 2. ¿Se dan cuenta? Es diferente. Y como pueden ver el porcentaje así como de diferencia calculando el error relativo. El error relativo se calcula de esta misma manera. ¿A dónde lo tengo? Aquí está, con porcentajes. Y eso sería la cápsula casi ayudantía de métodos numéricos. Espero que se haya entendido a pesar de enredarme un poco, pero al final traté de hacer que se entendiera de la mejor manera. Así que eso, espero que les guste, que les vaya muy bien el control. Si tienen dudas, pueden preguntar en el grupo Search Premium de Gen 22. O ya sí, igual, pero un poquito. Y eso, si tienen dudas, pregunten por los grupos que hay de Search Premium. Y, y pueden hablarle a cualquier admin, yo siempre leo los mensajes. Y ahí quizás los admin me redirijan las dudas a mí. Pero eso más que nada. Gracias por ver la cápsula y espero que les vaya súper bien. Chaito.